Hey Pixers, ¿qué hay? Bienvenidos nuevamente a Pixamuse. Yo soy Carlos y en esta ocasión vamos a hacer algo muy especial. Curiosamente, este video es el video que más vistas tiene en el canal, pero también es el video que más comentarios negativos tiene. Y esto es gracias a que en ese momento no sabía nada de audio y pues no tenía un audio tan bueno. Entonces, se me ocurrió la idea de hacerle un remake porque el contenido en realidad era bastante bueno, o al menos bastante útil, pero la producción del video podía mejorar muchísimo. Entonces, aquí tienen el primer video de la serie de remakes Pixamuse. Estos remakes los voy a hacer tanto para darles una nueva versión con una producción más elaborada, como para actualizar algunas cosas que tal vez en esos videos estaban recientes, pero hoy ya cambiaron. Por favor, véanlo todo y si les gusta y quieren remakes de algún otro video que esté en mi canal, por favor déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Nada más que antes de empezar, vamos con un mensaje muy importante. Este tutorial es traído a ustedes por Domestika, la comunidad creativa que está revolucionando el mundo del aprendizaje en línea. Aprende de los mejores en la industria. Domestika reúne expertos creativos para que te guíen en cursos profesionales que despiertan tu imaginación. Ya sea que quieras aprender diseño, ilustración, marketing, escritura creativa y más, Domestika tiene de todo, a tu ritmo, sin límites y con acceso ilimitado. Yo personalmente he tomado varios cursos en esta comunidad y los recomiendo ampliamente. También, si están en inglés, no te preocupes, todos los cursos tienen subtítulos. Eleva tus habilidades creativas al siguiente nivel y únete a la comunidad Domestika hoy mismo utilizando el link en la descripción para tener un 10% de descuento. Pero bueno, sin más, vamos al video. Y bien, antes de empezar a hablar acerca de luces, de cámaras y de sus opciones, tenemos que hablar de algo muy importante que son los motores de render. Un motor de render es la parte del software que se dedica de interpretar toda la información acerca de la geometría, los materiales que hay en la escena, la iluminación y las opciones de la cámara y darnos como resultado esa imagen final. Distintos programas como Maya, ZBrush, 3D Max o incluso Blender manejan diversos motores de render. Hay algunos que ya vienen nativos de los programas y hay motores de render aparte que puedes instalar como plugins o add-ons en los distintos softwares. En Blender tenemos tres motores de render nativos: Eevee, Cycles y Workbench, y cada uno tiene sus características específicas. Vamos por el primero, Cycles. Cycles es el motor de render de trazado de rayos nativo de Blender y está enfocado en generar las imágenes más realistas posibles. Está enfocado en el hiperrealismo, en calcular toda la información de luces, materiales y cámara de manera precisa para darnos la imagen más realista posible, tal y como la luz se comportaría en el mundo real. Y esto tiene sus ventajas y desventajas. Una ventaja es que vamos a tener imágenes muy realistas y vamos a poder lograr resultados espectaculares, pero eso nos va a costar tiempo, ya que al ser un motor que calcula toda la información de cómo se comporta la luz en la escena, por lo regular el render va a ser mucho más tardado que en cualquier otro de los motores de render que tenemos en Blender. Por otro lado, vamos a tener Eevee. Eevee es un motor de render enfocado en el rendimiento en tiempo real, que si bien también va a crear imágenes muy espectaculares y que vamos a tener la posibilidad de crear renders fantásticos, la información generada en la imagen final no va a ser 100% real. Va a tomar atajos de cálculo con el objetivo de crear el render de la manera más rápida posible y en tiempo real, que van a disminuir un poco el realismo de nuestra imagen, pero que nos va a dar un resultado más rápido. Es decir, todos los cambios que nosotros hagamos en nuestra escena los vamos a ver en tiempo real o casi en tiempo real, dependiendo muchas veces de las características de nuestro equipo. Eevee está diseñado de tal manera que simule el rendimiento esperado de los motores de render que muchas veces vamos a encontrar en videojuegos. Ahora, no creas que por ser un motor de render en tiempo real vamos a tener imágenes de mala calidad. Claro que no. Vamos a tener imágenes de muy buena calidad, pero que tal vez no sean 100% realistas como si lo hiciéramos con Cycles. O tal vez para crear ese grado de realismo que tenemos en Cycles, tengamos que hacer otros trucos que requieren tal vez un poquito más de trabajo. Y ya por último, vamos a tener el motor de render Workbench. Workbench es el motor de render con el que por lo regular trabaja Blender. Tu escena, cuando estás modelando y que no estás utilizando ninguna de las vistas de render, utilizan Workbench para mostrarte lo que estás haciendo. Es un motor de render de trabajo, por así decirlo, que no está enfocado en crear imágenes finales, sino en crear imágenes tal vez que muestren un avance o un progreso en tu trabajo
trabajo para pasársela a algún cliente o algún director de arte. Este motor de render, al estar enfocado más bien en el rendimiento, nos va a crear imágenes de manera muy rápida, pero obviamente no vamos a tener resultados ni siquiera realistas. Y después de analizar estos tres motores de render, surge la pregunta obligada: ¿cuál elegir? Y la respuesta puede variar porque depende muchísimo. Por ejemplo, si lo que a ti te interesa es crear la imagen más hiperrealista posible o tener resultados físicamente reales, entonces puede que Cycles sea la mejor opción. También, si por otro lado lo que te interesa no es tener tanto nivel de realismo, sino más bien tener un flujo de trabajo rápido y que el render no tome tanto tiempo, o tal vez tu trabajo más adelante va a ser exportado a algún videojuego o a algún motor de videojuegos, seguramente Eevee sea lo más indicado para ti. Y por último, si estás trabajando con algún cliente o con algún director de arte y quieres mandarle avances de cómo estás manejando la escena, de qué tal está yendo tu modelado, o tal vez mostrarle cómo estás bloqueando la escena sin la intención de mostrarle un render final, lo más indicado va a ser que utilices Workbench. Entonces, con esto pues tú ya sabes qué motor de render ocupar en qué casos. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué motor de render estamos ocupando y cómo podemos cambiar entre motores de render? Esto va a ser muy sencillo, ya que todas las opciones relacionadas con el motor de render que estás utilizando las vas a encontrar en el panel de propiedades en la pestaña de render. Aquí, como pueden ver, la primera opción dice Render Engine, en donde tenemos los tres motores que les estaba platicando: Eevee, Workbench y Cycles. Como pueden ver, ahorita yo estoy utilizando Cycles y es por eso que la iluminación en la escena que tengo se ve realista. También noten que para visualizar mi escena utilizando el motor de render que va a manejar mi imagen final, tengo que estar aquí arribita en el apartado de Viewport Shading, en la última esferita, que es precisamente la vista de render. La anterior es la vista de Material Preview, que por lo regular utiliza Eevee y un arreglo de iluminación predeterminado para precisamente trabajar con los materiales. La que le sigue es la vista sólida, que utiliza Workbench y materiales predeterminados para mostrarnos el trabajo de nuestra escena. Y ya por último, la vista de Wireframe, que nos muestra únicamente una vista de alambre de nuestros modelos. Entonces, si estamos en esta última, vamos a ver prácticamente ya la imagen final utilizando el motor de render que hayamos elegido aquí en esta opción de Render Engine. Fíjense cómo si yo cambio, por ejemplo, a Eevee, la visualización va a cambiar, y a esto es a lo que me refería. Como pueden ver aquí, como yo tengo una iluminación que está diseñada para trabajar con Cycles, podemos ver que, por ejemplo, no tenemos los rebotes de luz que vemos en la vida real y solamente tenemos la parte iluminada, que es la parte que sí calcula Eevee. Todos los rebotes de luz que hacen que se defina un poquito más este lado de nuestro modelo no los podemos ver, ya que Eevee no necesita calcular eso para crear la imagen. Y por otro lado, si nos vamos aquí al apartado de Workbench, como pueden ver, vamos a tener una vista muy similar a la que tenemos en la vista sólida, ya que está usándose el mismo motor de render. Y como pudieron ver, conforme yo cambiaba de motor de render, las opciones de aquí abajo también cambiaban. Esto es porque estas opciones son exclusivas del motor de render que nosotros estamos ocupando. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando estamos en Workbench, podemos cambiar a Matcap, por ejemplo, y utilizar algunos de los materiales predeterminados que ya vienen con Blender. Y esto es lo que vamos a obtener cuando nosotros presionemos F12 para generar el render final. Si nos vamos a Eevee, vamos a poder ver que tenemos opciones diferentes, como por ejemplo el Ambient Occlusion, el Bloom o las Screen Space Reflections. Y si utilizamos, por ejemplo, Cycles, vamos a poder ver que inclusive tenemos la opción de trabajar utilizando ya sea nuestra tarjeta gráfica o nuestro procesador. Entonces va a ser bien importante que conozcas un poco mejor todas esas opciones de cada uno de los motores de render para saber cuál utilizar dependiendo del proyecto en el que estés trabajando. Si quieres saber más acerca de estos motores de render, puedes ir a la documentación haciendo clic derecho aquí y yendo a el apartado que dice Online Manual. Esto te va a llevar al apartado de Rendering, en donde tenemos una sección específica para cada uno de los motores de render presentes en Blender. O también puedes dejarme aquí abajo en los comentarios si quieres un video específicamente para cada uno de estos motores de render. Y bien, ya que tocamos este tema de los motores de render, ahora sí podemos hablar un poquito más acerca de las luces y las cámaras. Para estos ejemplos voy a estar utilizando Cycles, que se ve un poquito mejor, pero la mayoría de los parámetros que vamos a ver en este video aplican igual ya sea que utilices Cycles o Eevee. Vamos a empezar con las luces. En Blender vamos a tener 4 tipos de luces: la luz de point o de punto, la luz de
de sun o de sol, la luz de spot y la luz de área. Y para agregar cualquier tipo de luz, lo único que tenemos que hacer es presionar el atajo Shift A e irnos al apartado de Light. Aquí, como pueden ver, vamos a tener estas 4 luces. Vamos a empezar con la luz de Point. Aquí, como pueden ver, ya agregué esta luz de Point, pero no podemos ver la influencia de esta luz en la escena, ya que no estamos en la vista de render final. Vamos a ir a la vista de render final y como pueden ver, ahora sí podemos ver un poquito de iluminación proveniente de esta luz. Se ve muy poquito porque la intensidad de la luz es muy baja. Si queremos cambiar la intensidad de la luz, podemos ir aquí al panel de propiedades en el apartado de Data, que cuando nosotros tenemos una luz seleccionada se vuelve un foquito. Entonces, si nos vamos ahí, vamos a poder ver todas las opciones relacionadas con la luz. Vamos a saltarnos tantito en la parte de color y vamos a incrementar el poder, el power de esta luz. Vamos a ponerle algo como 100 watts. Y como pueden ver, con esto ya aumentó la intensidad de nuestra lámpara. Ahora, esta lámpara, la luz de punto, va a ser un tipo de luz que solamente vamos a poder controlar con su locación. Si se fijan, si yo la giro o inclusive si la escalo, no pasa nada. Pero en cuanto empiezo a moverla, como pueden ver, cambia todo en nuestra escena. Aquí en las propiedades, como pudieron ver, podemos cambiar el color, si es que queremos que nuestra luz tenga un color. Y como ya vieron también, podemos cambiar la intensidad. Por ejemplo, podemos hacerla de unos 5000 watts y vamos a tener una luz muy intensa. La parte del radius va a ser muy interesante, ya que si tenemos algún otro objeto en la escena que genere sombras, por ejemplo nuestro monkey, fíjense cómo el radio de nuestra luz va a determinar qué tan duras o qué tan suaves van a ser esas sombras, y esta opción la vamos a tener en varias de nuestras luces. Si nosotros tenemos un radius más amplio, las sombras van a ser más suaves, y si tenemos un radius más pequeño, las sombras van a ser más duras. También, como pueden ver, aquí mismo podemos cambiar el tipo de luz que tenemos en la escena. Por ejemplo, vamos a cambiar nuestra luz por una luz de sol. Aquí, como pueden ver, el cambio es demasiado, ya que en este caso, este tipo de luz intenta simular al sol en la escena. Entonces vamos a tener una luz más bien de tipo direccional. La posición de la luz o la escala de la luz no van a afectar a nuestra escena, pero si nosotros empezamos a girar esta luz, vamos a ver un cambio en nuestra escena. Aquí voy a reducir la intensidad, vamos a ponerle algo como 1 o mejor algo como 5, por ejemplo, y como pueden ver es más bien una luz direccional, como el sol, que ilumina todo de manera uniforme desde un cierto ángulo. Aquí, en vez de tener un radius, la propiedad que va a controlar la dureza de las sombras va a ser el ángulo. Si nosotros incrementamos el ángulo, vamos a tener sombras más suaves, o si lo reducimos, vamos a tener sombras más duras. El siguiente tipo de luz que vamos a ver es la luz de spot. Esta luz va a ser una luz como las de los teatros, que van a tener un cono y que tanto la posición como la rotación de la luz van a afectar el cómo se ven. Como pueden ver, si yo reseteo con Alt R la rotación de mi luz y aumento su poder, vamos a ponerle otra vez 1000 watts, vamos a tener este cono de luz. Las propiedades que nos van a interesar son, como siempre, el color y el poder, el radius para cambiar el tipo de sombra, o aquí abajito vamos a tener propiedades específicas de esta luz, o más bien relacionadas con la forma del cono de la luz. Vamos a poder cambiar el tamaño de ese cono, o más bien el ángulo de ese cono, así como el difuminado de la orilla de ese cono. Si queremos un cono muy afilado, bajamos este blend, o si queremos un cono muy suave, lo subimos. Y fíjense cómo este blend no afecta a las sombras de los objetos que tenemos en la escena. Como les decía, la rotación de nuestra lámpara y la posición de nuestra lámpara van a afectar la iluminación de nuestra escena. Y ya por último vamos a tener esta opción de Show Cone, que nos va a mostrar el cono de nuestra lámpara, pero esto no debería de salir en el render. Y ya por último vamos a tener las luces de área. Esta luz en lo particular es mi tipo de luz favorita, ya que es con la que siento que tengo un poquito más de control. Como pueden ver, este tipo de luz está representado por un rectángulo, o más bien un cuadrado, en nuestra escena, y es más parecido a las luces que vamos a tener en un estudio de fotografía, esas luces grandes que suelen ser muy suaves. Aquí tanto la posición como la rotación como la escala de nuestra luz va a afectar la iluminación en nuestra escena. Como pueden ver, la escala de nuestra luz nos va a producir sombras mucho más duras si es muy pequeña y mucho más suaves si es más grande. También vamos a poder cambiar la forma de esa luz, ya sea rectángulo para que tenga
agregamos otras dos opciones de X y Y cambiar así el largo y el ancho de esta luz. Disk para tener un disco que podemos configurar su tamaño desde aquí, o elipse que nos va a dar precisamente eso, una forma elíptica en nuestra luz. Y solamente con estos 4 tipos de luces vamos a tener las herramientas suficientes para crear escenas espectaculares. Pero eso no nos va a servir de nada si no tenemos cómo capturar esa escena. Y para poder capturar esa escena vamos a utilizar una cámara. Para agregar una cámara solamente tenemos que presionar el atajo Shift A y aquí abajito en la lista vamos a tener la opción de cámara. Al agregarla, como pueden ver, nos agregó este objeto que es nuestra cámara en la escena, y como pueden ver nos lo agrega con la cámara orientada a donde estábamos nosotros viendo al momento de agregarla. Si nosotros queremos resetear su rotación, podemos presionar el atajo Alt R y nos va a posicionar nuestra cámara, o más bien la va a rotar para apuntar hacia abajo. De ahí solamente tenemos que moverla, por ejemplo en este caso en el eje Z, y vamos a posicionarla tal vez aquí encima de nuestro changuito que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para ver qué es lo que nuestra cámara está viendo? Para esto vamos a presionar el atajo 0 en el teclado numérico, o también podemos presionar este botoncito. Pero de lo que nos podemos dar cuenta es que ahorita la vista que nos está mostrando, a pesar de que sí es desde una cámara, no es la vista de la cámara que nosotros creamos. Esto es porque podemos tener múltiples cámaras en una escena, pero solamente una es la que va a poder sacar el render final cuando nosotros presionemos F12, y podemos determinar cuál es la cámara de las que están en nuestra escena que va a sacar ese render final si nos vamos a esta pestañita que se llama Scene. Si aquí le damos clic vamos a tener la sección de Scene y aquí vamos a ver cuál es la cámara que va a sacar el render final. En este caso tenemos esta que es cámara, que es la que yo ya tenía en la escena, o cámara.001, que es la cámara que agregamos y que está viendo desde arriba a nuestro changuito. Ahora, va a haber veces en las que necesites tener tanto la vista de la cámara como la vista 3D. Para eso lo que te recomiendo hacer es abrir un nuevo panel haciendo clic en alguna esquina y deslizando, y de esa manera ya tienes la vista desde la cámara aquí, y en este lado tú puedes ir a la vista 3D y hacer los ajustes necesarios. Entonces, si nosotros por ejemplo movemos esta cámara, vamos a ver de manera inmediata lo que pasa, o más bien lo que está viendo nuestra cámara. De igual manera, si nosotros cambiamos la cámara aquí en la escena y movemos ahora tal vez esta de arriba hacia abajo, vamos a poder notar que hay cambios en lo que ve esta cámara. Ahora, estas cámaras funcionan de igual manera que en el mundo real y van a tener características similares, si no es que idénticas, a cualquier cámara profesional que nosotros nos podamos encontrar en el mundo real. Estas opciones las vamos a encontrar seleccionando nuestra cámara y yéndonos aquí a la pestaña de Data nuevamente, que en este caso es una camarita. Aquí vamos a poder cambiar cosas como la distancia focal o la profundidad de campo. Ahora, para analizar mejor estas opciones, vamos a expandir esta sección de aquí y voy a esconder mis overlays para ver de manera clara lo que está en mi escena. Entonces, aquí vamos a tener la distancia focal. Una distancia focal más pequeña nos va a dar una perspectiva más forzada, muy útil cuando queremos hacer parecer nuestros objetos más grandes de lo que realmente son, ya que fíjense, si nosotros acercamos la cámara va a empezar a distorsionar nuestros objetos, mostrándonos más perspectiva. Por otro lado, si aumentamos esta distancia focal, vamos a tener un resultado un poco más plano, carente de perspectiva, pero también muy útil cuando queremos crear renders, por ejemplo, de exteriores o cosas así. Aquí lo voy a dejar con unos 20 milímetros y voy a acercar mi cámara hasta algo como por aquí, y vamos a hablar acerca del clipping, del clip start y el clip end. Aquí quiero que se imaginen dos planos perpendiculares al ángulo de visión de nuestra cámara, uno que va desde la cámara hacia el infinito y otro que va desde el infinito hacia la cámara. El clip start lo que va a hacer es cortar nuestra escena desde la cámara hacia el infinito, esto para ahorrar tiempo y optimizar en render. Por otro lado, el end va a hacer lo inverso, desde el infinito hacia nuestra cámara. Voy a hacerlo muy pequeño, vamos a ponerle algo como, no sé, unos 10 metros, y van a ver cómo empieza a cortarse. Entonces, en escenas muy extremas, como en exteriores que tenemos edificios o que la escena en general es muy grande de tamaño, puede que de repente se empiece a cortar la escena en la profundidad. Para eso tenemos que aumentar el clip end. O por otro lado, en escenas muy pequeñas como con insectos, o que los objetos que tenemos en nuestra escena son muy pequeños
pequeños de tamaño, puede que el Clip Start sea el que tengamos que reducir. Y vamos a tener estas opciones de Clip Start y End tanto aquí como una propiedad de la cámara, como en el menú lateral que sacamos presionando la tecla N en el apartado de View, aquí en la sección de View, Clip Start y End. Solo que este va a ser el Clip y Start y End de nuestra cámara de trabajo o la que vemos en la escena cuando giramos alrededor, y el Clip y Start y End que vamos a tener aquí en las propiedades de la cámara va a ser el de la cámara en específico, porque tenemos la posibilidad de cambiar estas propiedades por cámara que tengamos en la escena, así como también el focal length. Ahora voy a regresar a la vista de la cámara y voy a activar mis overlays, ya que estos overlays nos van a permitir ver las safe areas, que son las áreas seguras para poner banners o hacer encuadres en nuestra cámara y que no esté tan pegado a la orilla, o que algún objeto de nuestro encuadre no esté tan pegado a la orilla. O también vamos a poder agregar imágenes de fondo. Si aquí activamos esta opción, podemos darle clic aquí en Add Image y aquí en donde dice Open para agregar alguna imagen y que se posicione en nuestra cámara en caso de que nosotros queramos, por ejemplo, copiar alguna escena o algo así. Aquí abajito vamos a tener las opciones de Viewport Display, en donde podemos mostrar los límites. Esto está bien padre, ya que nos permite visualizar una línea que va desde nuestra cámara hacia el infinito y una cruz que nos muestra nuestra zona de enfoque, que es el punto en específico en donde va a enfocar nuestra imagen. O también vamos a tener la posibilidad de mostrar guías de composición, ya sea en tercios, el centro, por ejemplo, diagonales, para trabajar de mejor manera con nuestra composición en nuestra imagen. Ahora, todas estas opciones de Viewport Display no se van a ver en el render final, así que no se preocupen, solamente son herramientas que nos asisten al momento de estar diseñando nuestra escena. Y ya por último, vamos a tener este apartado que dice Depth of Field. Voy a desactivar tantito estas Composition Guides, y este Depth of Field ahorita yo lo tengo para que enfoque un objeto, que es mi primer monito Susan. Si yo lo quito, voy a poder cambiar esta distancia de enfoque dependiendo de un valor que toma en cuenta la posición de nuestra cámara. Aquí, si yo lo acerco, el área de enfoque va a estar más cerca de nuestra cámara y, como pueden ver, todo lo que está en la profundidad se va a desenfocar. Por otro lado, si yo lo alejo, la zona de enfoque va a estar más atrás y todo lo que esté más cerca se va a desenfocar. Y ya por último vamos a tener la apertura, en donde el f-stop va a controlar qué tanto desenfoque vamos a tener. Un número más chico nos va a dar mucho más desenfoque y un número más grande nos va a dar mucho menos desenfoque. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tratar de acercar el enfoque para que esté aquí en la nariz tal vez de nuestro changuito, y si bajamos este número vamos a tener un desenfoque muy agresivo a la distancia. ¿Ya vieron? Súper cool. Y ya para terminar vamos a hablar acerca de las opciones de salida, y esas las vamos a encontrar aquí en la pestaña de Output. Aquí nosotros podemos configurar la resolución que va a tener nuestra imagen final. Por ejemplo, si queremos un video vertical para redes sociales, podemos cambiar esto a 1080 en X y 1920 en Y, y ya vamos a tener listo un render en vertical. Podemos cambiar el rango de nuestra animación, es decir, cuántos frames se van a renderizar o cuáles frames se van a renderizar. Aquí tengo configurado, por ejemplo, del 1 al 250, y el step va a determinar cada cuántos frames va a renderizar. 1 significa que cada frame va a ser renderizado. 2 va a significar que uno sí y uno no. 3 que uno sí y 2 no, y así sucesivamente. Y aquí abajo vamos a tener las opciones de nuestra imagen y dónde queremos guardarla. Aquí en el folder le podemos dar clic y elegir en dónde queremos guardar nuestra imagen final. Aquí en File Format podemos elegir el formato y están divididos en dos columnas: imagen o película. Estos son los formatos de imagen que podemos manejar en Blender, y estos los formatos de video. Por ejemplo, para video a mí me gusta utilizar FMPEG Video, y nada más aquí abajo cambiar el encoding de Matroshka a MP4 y en video codec H264. Y ya para sacar el render vamos a tener dos opciones que vamos a encontrar aquí en el menú de render. Si nosotros utilizamos esta de render image o presionamos el atajo F12, nos va a renderizar solamente el cuadro en el que estamos, es decir, aquí estamos en el frame 6, solamente nos va a renderizar ese frame. O si seleccionamos render animation, nos va a renderizar la animación completa, los 250 frames que nosotros le dijimos aquí que queríamos renderizar,
renderizar y los va a guardar en la carpeta que nosotros le indiquemos aquí. Si nosotros presionamos F12, va a empezar a renderizar nuestra imagen en una nueva ventana. Aquí arribita vamos a ver el frame que está renderizando y el tiempo que le está tomando renderizarlo. Y ya si queremos guardar solamente esta imagen, lo único que tenemos que hacer es en esta ventana irnos aquí al apartado de Image, Save As y seleccionar en qué carpeta queremos guardar. Y bien, eso sería todo por este video, chicos. Espero les haya gustado muchísimo. Porfa, déjenme aquí abajo en los comentarios si quieren más remakes como este. Y recuerden que si quieren apoyar a este canal pueden darle like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita para no perderse futuros videos. También si quieren apoyar de manera más directa pueden unirse al Patreon o a los miembros exclusivos de YouTube, en donde encontrarán beneficios especiales como contenido adicional, streams únicos, promociones y descuentos en productos Pixamuse y muchas cosas más. También pueden comprar nuestros productos que les dejo aquí abajo en la descripción del video. Por otro lado, si desean compartir sus creaciones pueden hacerlo en redes sociales y etiquetarme como Pixamuse. Me encuentran en Facebook, TikTok y hasta en X. Y ya por último, si deseas formar parte de esta comunidad muy creativa y muy inspiradora, puedes unirte al Discord que te dejo también aquí abajo en la descripción del video. Ahí compartimos tips, trucos, noticias, inspiraciones y muchas cosas más. No lo olvides, yo soy Carlos, esto es Pixamuse y nos vemos en el siguiente video.